mucho gusto. Entonces, Willy, buenas noches, lo estoy viendo por ahí. Buenas noches, Ligda, mucho gusto. Gusto saludarlo. Pues esta noche vamos a utilizar el tiempo para hablar un poquito de lo que es la ley del impuesto único sobre inmuebles, así que les rogaría si tienen alguna duda, alguna pregunta, que podamos utilizar el tiempo en esto, si algo no está claro, así que estoy a su disposición para aclarar las dudas que puedan tener sobre esta ley. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces si ustedes no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, creo que se hace bien importante leer la parte considerativa y el por tanto del decreto ley 15-98, que creo que nos va a dar como la historia de qué fue lo que pasó con la primera ley del impuesto al valor agregado. La ley que nosotros estamos leyendo, que es la ley del impuesto único sobre inmuebles, es el decreto número 15-98. Pero les digo que es importante que ustedes puedan leer estos 4 considerandos, que es la historia de la ley. Primer considerando dice que con la entrada en vigencia del decreto 122-97 del Congreso de la República, ley del impuesto único sobre inmuebles, se ha producido una crisis de interpretación respecto a la obligación tributaria vinculada con los bienes inmuebles, poniendo en grave peligro la paz social, por lo que se hace necesario derogarlo. O sea, la primera ley que tuvo el impuesto único sobre inmuebles fue 122-97. ¿Tuvo problemas? ¿Cuál fue el problema? La interpretación causó problemas serios, poniendo en riesgo la paz social, y entonces fue derogada. El segundo considerando dice que el programa de reorganización nacional contempla dentro de los objetivos de la política fiscal modernizar la estructura y administración tributaria, y que era necesario adecuar la legislación referente a la contribución sobre bienes inmuebles para cumplir con el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Antes de esta ley fallida y la ley del impuesto único sobre inmuebles, que hoy está en vigencia, lo que se pagaba era alcabala. Ese era el impuesto que se pagaba sobre inmuebles. Había que modernizarlo y tenía que ser mejor. Luego tenemos que es preciso integrar los mecanismos que gravan la propiedad inmueble por parte de las municipalidades como por parte del Estado, e incorporar el concepto de descentralización de estas, considerando que se requiere estabilizar nuevos mecanismos que sean más eficientes para la revaluación de los inmuebles, que así como modernizar la administración, registro, control, supervisión y fiscalización del impuesto único sobre inmuebles. Considerando que de conformidad con lo establecido en la ley del organismo judicial, por la derogación de una ley no recobran vigencia las que hubieran sido derogadas, y con la finalidad de no crear un vacío jurídico en la aplicación y recaudación del impuesto único sobre inmuebles, se hace imprescindible que las normas contenidas en el 6287 y sus reformas, que fueron derogadas por el 122-97, recobren su plena vigencia de conformidad con la ley. Y luego está el por tanto. Entonces, esa es lógicamente como la historia del impuesto. Aquí se presionó a las municipalidades para que organizaran su propio catastro y así lógicamente pudieran cobrar el impuesto. Entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Qué comentarios les merece? Los escucho entonces.
¿Dudas, preguntas? Sí, Karen Verónica Mena Fernández, buenas noches. Karen, levanta. ¿Cómo no? ¿Me escucha? Le escucho perfectamente bien. No sé si usted me escucha a mí. Sí, con una pregunta. En el laboratorio, en la número 1, yo calculé el impuesto multiplicándolo por 0.009 y de ahí lo dividí entre 4. No ¿Por sé qué? si está... ¿Por qué lo dividió entre 4? Lo dividí entre 4 porque como se paga trimestralmente. Ah, bueno, para saber cuál es el valor del trimestre. Ajá, entonces, pero no sé si en la respuesta le dejamos solo con el cálculo con el Pues primer vale, cálculo. la pena que haga la aclaración, porque lo que pasa es que este impuesto, si usted sabe, está dividido en cuatro pagos. Entonces sí debería, pues lo debería de comentar. Ya, está bien. Y solo tenía otra pregunta. En la pregunta número 8, no sé si pudiera ampliar un poquito más como que otras entidades están obligadas a prestar colaboración. Bueno, ¿qué dice la ley? Porque la pregunta 8 dice, ¿considera usted? O sea, yo le estoy preguntando qué considera usted. Que de conformidad con la ley, las entidades del Estado están obligados a prestar colaboración que se les requiera el ente administrador del impuesto sobre el valor de las construcciones adicionales y mejoras que realicen los inmuebles. ¿Qué dice? ¿Qué cree usted? La ley trae ese artículo y ¿dónde lo traería? Porque esto está en el 17. contenido de la ley. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dice? Colaboración de otras entidades. Las municipalidades, las dependencias del Estado, así como las entidades descentralizadas y autónomas, quedan obligadas a prestar la colaboración que se les requiera el ente administrador del impuesto acerca del valor de las construcciones, adiciones, mejoras que se realicen sobre los inmuebles ubicados en su jurisdicción. Y como yo le estoy pidiendo ahí su opinión, ya usted con toda esa referencia, entonces podría plasmarme lo que usted considere conveniente. Ok, está bien. Gracias, licenciada. No tenga pena, feliz noche. A ver, sí, efectivamente es el artículo 17. Alguien me preguntaba ahí, sí es el artículo 17. Leonel Antonio de León Pleites, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas Entonces, yo en la primera pregunta lo que hice fue el cálculo que, por ejemplo, si dice 9 por unidad en valores de 100,000 quetzales, lo puse redondo los 900, ¿verdad? Y eso equivale a un pago, eso es lo que no entendía la compañía, ¿ese pago es trimestral o anual? Lo que pasa es que el pago es anual, dividido en cuatro trimestres. Eso es lo que dice la ley. Ahora yo le pregunto, porque no lo han considerado. Está ubicado en la misma municipalidad del inmueble, porque esa es parte del razonamiento que ustedes me tienen que hacer. Porque si hay uno en Misco, otro en Villanueva y el otro en Huehuetená, lo tiene que pagar en municipalidad diferente. Entonces, eso es parte de la respuesta que con la lectura de la ley ustedes tienen que razonar. Ya. Pero siempre el valor que se paga es lo mismo. Lo que pasa es que aquí están los valores, porque dice, usted es propietario de 3 inmuebles, cuyos valores son, un inmueble A vale 100,000, el inmueble B vale 80,000 y el inmueble C vale 20,000. Entonces ya mirará usted, porque ahí hay un valor que es una excepción. Y eso lo tiene que ver usted a la hora de hacer sus cálculos. Muy bien, lo voy a revisar. No, eso no lo consideré, no consideré esa parte, lo voy a leer nuevamente. Si usted mira la tarifa, ahí dentro de esos valores hay un inciso con el cual usted tiene ya otra manera de contestar.
Vamos a ver, es el artículo 11, ahorita lo voy a leer. Ujú. Gracias, licenciada. Dice, para el comercio de innovaciones, valor inscrito, se establece en la escala sin valor inscrito. Bueno, pero sí no menciona lugares, ¿verdad? Solo dice las... Pero eso es parte del razonamiento que usted le tiene que hacer. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Lo voy a Y leer otra vez. también aplicar el artículo 11, porque ahí hay 4 valores. Hay un valor exento, hay un valor del 2 por millar, hay del 6 por millar y hay del 9 por millar. Del 9 por millar. Muy Ujú. bien, lo vamos a revisar nuevamente. Gracias, licenciada. En relación a los considerandos que usted platicaba, lo que miro es que, bueno, es esta, todo lo tributario, bueno, esta del IUCI se ve que siempre está sujeta a modificaciones, ¿verdad? Como que evoluciona constantemente. El valor, porque puede aumentar o puede disminuir. Ah, ya, el valor. Ujú. ¿Cómo no? Sí. Muy bien, gracias, licenciada. No tenga pena. A ver, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué no les ha quedado claro de la lectura de la ley? Sí, Michael Estuardo Román Navas. Hola, Linda, buenas noches. ¿Me escucha, perdone? Sí, perfectamente, gracias. Gracias, Linda, mucho gusto. Sí, quería consultarle lo siguiente. Había algo que no me quedaba muy claro. Entiendo que las municipalidades son las encargadas de recaudar este impuesto, ¿verdad? Siempre y cuando, ahí hay siempre y cuando tengan organizado el catastro. Ah, entiendo. Sí, pues es que justamente estaba viendo de que también el Ministerio de Finanzas, Ahí está. ¿verdad? Ah, ok. Entonces es por eso, ¿verdad? Cuando las municipalidades no tienen esas capacidades, o sea, el pago se tiene que hacer en el ministerio, ¿verdad? Porque recuérdese usted que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene organizado el catastro. Entonces, Ok. ahí precisamente sobre esa base lógicamente le digo, a estas alturas del partido, ya casi la mayoría de municipalidades se han sentido presionadas por organizar su catastro y poder manejar de una manera individual, digamos, el cobro del impuesto. Ah, ok, interesante, Linda, gracias. Igual veo que cuando el Ministerio de Finanzas hace este cobro, ellos incluso ahí como que destinan un porcentaje para ellos, ¿verdad? Por hacer esta gestión y el resto a la municipalidad, ¿verdad? Caso contrario es cuando la municipalidad hace todo el cobro, ellos sí ya lo destinan directo a ellos, ¿verdad? Ah, okay. Porque si usted mira, después del C dice, el Ministerio de Finanzas entregará a las municipalidades las cantidades acreditadas a su favor provenientes de lo recaudado en cada mes calendario en su jurisdicción, dentro de 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes que corresponde. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Le agradezco mucho la aclaración. No tenga pena. A ver qué otras dudas tienen, qué problema les ha dado en la ley, o por el contrario, no hay ninguna duda. O sea, ¿qué duda tienen? ¿Algún comentario? Es muy importante también que lean el artículo 4 que tiene la determinación de la base impositiva, que dice la base del impuesto estará constituida por los valores de los distintos inmuebles que pertenezcan a un mismo contribuyente, en calidad de sujeto del impuesto. Al efecto se considerará el valor del terreno, el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones adheridas permanentemente a los mismos y sus mejoras, el valor de los cultivos permanentes, el incremento o decremento determinado por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales, la naturaleza urbana, suburbana o rural, población, ubicación, servicios y otros similares. También aquí dice cómo se puede, digamos, cómo se puede actualizar el valor fiscal. Puede un autoavalúo, por avalúo directo, por avalúo técnico, por nuevos valores consignados en el aviso. Esa es la manera en la que
lógicamente, como el título lo dice, se puede actualizar el valor fiscal. Sí, Willy. Sí, fíjese, licenciada, que me acaba de llamar Yamilet, dice que tiene problemas con el internet, que entra y automáticamente la saca. Pero es por cualquier cosa que usted necesite de ella o algún comentario o alguna información que tenga que recibir o enviar, pero yo le dije que no tuviera pena, que tratara de hacer lo posible por seguir intentando, y si no, pues... Pues la verdad es que yo no sé qué le está pasando a su internet, porque la gente que está y yo no tengo ningún problema, y mi máquina me dice que yo tengo el máximo Tal vez de es la zona donde está ella que tiene de repente inconvenientes, que ¿verdad? sea así. Dígale que el lunes, a lo único es que el lunes la vamos a molestar para mandarle el código para que puedan accesar el día martes al examen. Con mucho gusto, Lila. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Lionel Antonio de León Pleites. Fíjese que en el camino a mí, bueno, yo no lo vi en la ley. ¿Puede sufrir alguna modificación en cuanto al valor del inmueble, tratándose de valor de antigüedad, que sea algo histórico? Eso no le suma ningún valor, ¿verdad? O sea, el inmueble es el inmueble, no importando que tenga algún valor de, ¿qué le dijera yo? De antigüedad, por ejemplo, que eso pudiera subir el valor de la propiedad. Pero yo lo que creía era que, digamos, creo que la antigüedad es algo que no tiene que ver con el impuesto único. Ah, bueno, no tiene que ver. Sí, Porque lo que pasa es que aquí puede haber un incremento o puede haber un decremento, dice el artículo 4, o sea, puede subir el valor o puede bajar, pero puede ser por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales. sí, pues. No dice por un valor cultural. Ya, muy bien. Entonces ahí es donde aplica aquello de que por la otra pregunta que nos hizo, de que si el inmueble decrecía en valor por algún fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, podría ser susceptible de hacer un nuevo avalúo para no pagar lo mismo. Exactamente, pero usted tiene que demostrar efectivamente con fotografías, con un dictamen de experto, que efectivamente ha bajado, ha tenido un decremento por esos factores. Ah, bueno, porque digamos que si el fenómeno de la naturaleza desapareció completamente la infraestructura y quedó solo el terreno, ahí sí casi que se modifica todo, ¿verdad? Solo el valor del Tiene terreno. que modificarse, exactamente. Muy bien, gracias, licenciada. Sí, yo me puse a pensar, yo dije, por ejemplo, los inmuebles de la antigua Guatemala, que son un patrimonio cultural y todo eso, dije, ¿no será que les cobran más impuestos a ellos por el valor de eso, de lo cultural que mencionábamos, ¿verdad? No, lo que pasa es que eso significa eso significa una limitación, porque aunque usted sea dueño del inmueble, usted no puede votarlo. Claro, sí, Y pues. aunque los pedazos de la pared se le estén viniendo, usted no lo puede hacer eso porque está bajo el parámetro de lo cultural. Ah, muy bien, gracias, licenciada. No se preocupe. A ver qué otras dudas tienen sobre la ley del impuesto único sobre inmuebles. Bueno, pues yo los felicito, porque si de verdad no tienen duda y solo ya lo leyeron y ahí hicieron su laboratorio, pues no me queda más que felicitarlos, porque yo miro que nadie tiene ninguna duda. Yo esta tarde estoy aquí para poderles aclarar las dudas. Sí, Tiffany de León Tojín. Sí, buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda respecto al numeral, bueno, la pregunta 5, que habla sobre una iglesia. Entonces yo estaba viendo de que, de acuerdo al artículo 12, al artículo 12, numeral 5, establece que están exentos cuando es de su, es cuando lo de su culto, ¿verdad? Lo que profesan. Entonces, en este caso, como es para el pastor de la iglesia, yo entendí que no estaba exento, ¿verdad? No sé si es así. Eso es precisamente lo que vamos a calificar cuando califiquemos el laboratorio, pero sí va bien dirigido eso, sí, así es. Muy bien. Si usted mira, dice,
La entidad religiosa debidamente autorizada. Ahí está la primera cuestión, autorizada. Siempre que los bienes se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa. Puede ser que a un hospital, puede ser que a un colegio, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Pero lógicamente, si es para vivienda del pastor, ahí ya la connotación varía. Sí, Lionel Antonio de León Pleites. Ya lo dijo, licenciada, ya lo dijo. Sí, gracias. Sí, No te da pena. A ver qué otras dudas tiene. Si hay algo que les llama la atención. Creo que esta ley reviste importancia grande para el ejercicio del notariado. Y eso lo tienen que tener claro ustedes. Si ustedes se vienen al contenido de la ley, se van a dar cuenta que dentro del contenido de la ley está el artículo 43, que es importante, que dice, con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de sus obligaciones de determinación, control y pago del impuesto, los notarios, al autorizar instrumentos públicos que contengan contratos de compraventa o traspaso, deberán, dentro del plazo de 15 días, ojo, notario, 15 días, de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles o a las municipalidades respectivas, y además cumplir con las normas siguientes. Habla de contratos de donación, están todos los requisitos, habla de los actos de donación de bienes inmuebles, habla de unificación de inmuebles y cualquiera de otros que estén afecto al pago del impuesto, y habla de la desmembración de impuestos, de la desmembración de inmuebles. Entonces son aspectos que son bien importantes en la función notarial y que ustedes deben de tener claro. Aquí la ley dice que habrá formularios. Bueno, si no hay formularios, ustedes tendrán que cumplir con los requisitos señalados en la ley para poder dar los avisos. Así como el notario le exige al cliente que le pague sus honorarios, el notario debe de cumplir con su obligación notarial de una manera adecuada. Así que tengan presente, porque en el ejercicio de la función notarial esto les va a servir. A ver qué otras preguntas tienen. Dudas, preguntas. Bueno, si no hay ninguna duda ni una pregunta más, por mí hemos terminado lo que es. Sí, Sergio Quiñones. Licenciada, buenas noches. Buenas Como noches. una consulta. Sí. Es sobre el tema de lo que se habló anteriormente de lo del pastor. Ajá. ¿Cómo poder, o sea, un automóvil lo pueden ellos decir de que es para beneficio de del culto religioso, porque es para atraer a las personas que no tienen cómo movilizarse? Pero eso no sería motivo de esta ley, porque esta ley se llama Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, y usted me está hablando de vehículos. Eso lo vamos a ver cuando miremos la Ley del Impuesto Vehículos, no ahorita. O en el caso porque si usted mira este artículo que nosotros estamos hablando aquí, dice: para los efectos del impuesto están exentos de bienes inmuebles, y que yo sepa, el vehículo no es un bien inmueble. Entonces eso lo vamos a ver en otra ley. Sí, pero me refiero, perdón, licenciada, me refiero exactamente de que muchos pastores utilizan la planta baja para ¿cómo se llama? Para el culto religioso, y la planta alta como el área de vivienda del pastor. Entonces ahí entramos en un problema, porque esa era mi parte de cómo verificar eso. 12, el artículo 12 es claro. ¿Cómo cree usted que se
verificaría eso? Porque ahí tendría que ser, usted es el abogado de la municipalidad. ¿Cómo tendría que verificar eso? Haciendo una visita en el lugar. Ahí está, haciendo una visita, viendo qué tiene el pastor. Pienso que esa es la única forma. O sea, mire, pues, digamos, por ejemplo, los mormones. Si usted mira los mormones, y esto yo lo vi cuando estuve en la sala contenciosa, los mormones tienen un montón de iglesias y todos las conocemos, pero tienen un montón de apartamentos en la zona 14 donde viven los pastores. Si el pastor vive ahí, en un apartamento, tiene que pagar impuesto al tenor de este artículo 12 de la ley. Entonces ahí quien tiene que estar listo es Catastro de la municipalidad haciendo las visitas necesarias. En este caso, precisamente, se trataba dentro del contencioso el argumento de que esos apartamentos les servían para vivir, pero también para el culto. En un edificio de apartamentos no le permiten a usted que en un nivel tenga culto. Vive el pastor, no tiene culto. Yo me recuerdo que en ese momento se emitieron las sentencias y lógicamente las demandas fueron rechazadas por esa razón, porque hay que hacer esa diferencia. Entonces, si usted como abogado de la municipalidad mira que pasa por una iglesia evangélica y que en el primer nivel está en el culto y en el segundo está la vivienda, pues tendrá que hacer una inspección para el pago del impuesto. ¿Se hace un prorrateo o algo por el estilo? No. Ahí no hay prorrateo. Lo que hay que ir a establecer es si llena el requisito de este artículo. Sí, porque el artículo dice es para el culto, para fines sociales o para fines educativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una iglesia, es un hospital o es una clínica? Eso es lo que hay que verificar. En ese caso, lógicamente, hay que cobrar el impuesto. Y la ley no habla del 50%. Ok, gracias, licenciada. Habrá que cobrar el impuesto. Aquí me hacen una pregunta y dice, en el caso de los inmuebles exentos, ¿es soño para inmuebles propiedades del Estado usar municipalidades o aplican los que se renten por ellos? O sea, al tenor aquí nos tenemos que ir. ¿Cuáles son los exonerados? Los exonerados, si nos vamos en base a este artículo que estamos hablando, aquí no habla nada de la renta, nada que renten, dice, y el artículo es claro. Para los efectos de la presente ley están exentas los bienes que posean las entidades siguientes. Ya la renta ya es otro problema, porque una cosa es la propiedad y otra es la renta. Si lo renta, tiene que pagar IVA y tiene que extender factura. Esa es otra cosa, porque dice, los bienes que son del Estado, sus entidades descentralizadas, entidades autónomas, municipalidades y empresas. En ninguna parte dice el artículo que las alquile o no las alquile. El alquiler paga IVA. La propiedad del inmueble paga impuestos sobre la renta. Una es la propiedad y el otro es la renta. No sé si con eso le contesto, Georgina. Yamile. Sí, Ligda, muchas gracias. Es que tengo problemas con el internet y por eso preferí escribir antes de que se me corte. Linda, muchas gracias. Muy amable. Sí, me quedó muy claro. Ahí sí que el análisis, ¿verdad? Muy amable, gracias. No se preocupe. A ver, ¿qué otra duda tenemos? Sí, Leonel Antonio, Sergio tiene levantada la mano, no sé si se le quedó así, y luego Leonel Antonio de León Pleites. Sí, licenciada, me llama la atención. Se me quedó así, licenciada, disculpe. No tenga pena, Sergio. ¿Qué manda Leonel? Solo de las universidades privadas, eso sí extraña un poquito, ¿verdad? Se justifica, yo digo, en el caso de la San Carlos, que es una universidad pública, pero en el caso de las privadas,
que no paguen el impuesto este. Lo que pasa es que recuérdese que el asunto es que en un país donde ya vamos siendo bastantes y quedó solamente una universidad nacional, también hay que incentivar a las universidades privadas y eso precisamente es lo que está aquí. Ahora, si cada departamento como en México tuviera una universidad y no costara tanto ir a la universidad nacional, entonces estaría pues diferente manera. Pero lo que pasa es que aquí también hay que incentivar a las universidades privadas que se crean y que ayudan a la educación, porque nos hemos quedado con una única universidad estatal. Sí, sí. Bueno, solucionaría ahí que hubiera otra universidad pública, ¿verdad? Exactamente, Eso solucionaría eso. eso, Y excelente, sí. exageran en la cuota del parqueo esas universidades privadas, sí, pero si usted quiere estar en una universidad privada, paga lo que le cobra. Ahora, Eso. no quiere, examínese en la universidad pública y estudie ahí. Sí, por eso decía que como las privadas ahí ya hay lucro, entonces yo decía, bueno, si lucran y es un negocio, ¿por qué no pagan el impuesto? Pero sí tiene razón en función de incentivar la educación universitaria. Pero es por eso, porque solo nos quedamos con una universidad nacional. Entonces, el acceso de la universidad para la población es limitada. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos visto que somos dichosos y somos premiados en donde la universidad es tan limitada, donde se ha quedado solo una universidad estatal, que no aprovechemos el tiempo como debía de ser. O sea, no le damos esa importancia de estar en la universidad. Sí, claro, no, excelente, licenciada. Fíjese que, bueno, algo anecdotario también, si no quito mucho tiempo, me comentaba una estudiante universitaria de Chile, y ella dice que se quiere venir a Guatemala, dice, porque a estudiar aquí, porque en Chile dice que les dan una beca para que estudien en la universidad estatal, pero pasan pagando ese préstamo el resto de su vida. Así es. Dicen que es carísima la educación universitaria, entonces dicen, miren ustedes aquí, realmente es un privilegio que cuenten con una universidad como la de San Carlos de Guatemala. Mire, se sigue pagando poquísimo. El problema es que, como le digo, cuando estamos adentro, no valoramos verdaderamente la oportunidad que el Estado nos da de la universidad y no aprovechamos el tiempo. Ese es el gran inconveniente. Sí, y por eso se ve mucho el fenómeno de ciertas facultades, particularmente de medicina, que se vienen estudiantes de América completa a estudiar medicina aquí, porque no pueden en sus países pagarlo. Así es. Y que la facultad bueno, con todo ahí, que da, como dijera yo, da gusto escucharlo, cómo se ha posicionado las ciencias jurídicas a nivel de América, de la San Carlos, para mí que está muy bien, y también medicina, y que se viene gente a estudiar de lejos aquí a Guatemala, pues por las ventajas que hay en la San Carlos de Guatemala. Sí, mire, yo la verdad lo único que le digo es que creo que hay muchos factores que nos han rezagado. Nos ha rezagado el COVID y nos ha rezagado el seguir recibiendo las clases de esta manera. Y esto más adelante en el desarrollo profesional se va a resentir, porque la verdad es que el estudiante perdió la conciencia. O sea, el hecho de copiar en un examen, en el primer parcial, a mí no me daña, en lo mínimo, porque yo tengo 40 años de graduada, porque ya tengo un trabajo estable. Pero cuando usted mira que hay 40,000 abogados y notarios, lo único que puede salvar entre un profesional y otro es precisamente la preparación. Y estamos tan mal, y eso lo miro yo muy seguido, es que no podemos hacer ni el memorial para que nos juramenten como abogado y notario. ¿Por qué? Porque nos volvimos machoteros, porque siempre tenemos el cuaderno a la par, pero eso ya es conciencia de cada quien. Eso ya es conciencia de cada quien. Mire, que usted copie una pregunta en un examen, perfecto, pero que copie las 30 preguntas, ahí ya es problema. Porque el próximo escenario donde tiene que, experimentar es la vida. Y ahí es donde uno se da cuenta que ha perdido el tiempo. Es lo único. Podríamos ser mejores, creo yo. Yo sé que ahorita se les entra por uno y por el otro, pero en un par de años van a decir a esta señora, decía
decía un par de comentarios, pero ahora sí miramos que tenía razón. Entonces, ¿qué nos queda? Estudiar, leer, porque esa es la función del abogado y notario. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si ya no hay duda ni más preguntas, yo sé que ustedes están bien preocupados por ir a estudiar algo. Estudien. El día lunes yo les voy a pasar con Yamilet cuál es el código para entrar al examen. Recuerden, por favor, que ahora los exámenes son a las 8 de la noche. El examen va a comenzar a las 8 en punto y va a terminar a las 9:15. Por favor. No sé si referente al examen tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, Luis Felipe López Amayoa. Buenas noches, licenciado. ¿El examen va a ser por medio de Classroom? Sí, va a ser por medio de Classroom, pero no dentro del correo oficial. Les voy a explicar por qué. Porque para entrar a ese correo de la universidad, ya en un examen, hay muchos permisos que hay que ir pidiendo. Y la vez pasada que lo hice sobre la base de la facultad, casi ninguno pudo entrar, porque hay que pedir en cada página un permiso. Entonces yo lo hago en un correo que cree precisamente para los exámenes, pero que no es sobre el oficial. Y no nos ha dado en todo este tiempo que hemos estado ahí ningún tipo de problema, gracias a Dios. Gracias, licenciado. No se preocupe. Licenciada, entonces nos manda nos van a mandar un el código, lunes ¿verdad? yo les mando, Entonces, sí. bueno, Aquí está Georgina y Georgina me hace favor de mandarles el código. Bueno, muy bien. ¿El examen es a mano, licenciada? Lo que pasa es que como lo tienen que hacer en la computadora. Sí, bueno, pero solo se agrega. Es que fíjese que cuando lo tenemos que escanear y todo eso nos lleva un poquito de tiempo. No. Ustedes solo entran ya a contestar las preguntas. Bueno, excelente. Gracias, licenciada. Muy amable. Por favor, no olviden poner su carnet, su nombre y los de la B en la B y los de la A en la A. Los exámenes son diferentes. Entonces, si alguien de la A se mete en la B, no se lo califico. Entonces, en el mismo van a estar las dos secciones, uno solo selecciona la sección que corresponde. O sea, no, usted va a tener un código que va a ser para la A y el otro código que va a ser para la B. Muy bien, gracias. Entonces, usted en ese código solo va a ver su examen. Muy bien. Los que no puedan examinarse por X, Y o Z, ¿saben cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Mandar una carta de acuerdo al reglamento y explicar cuáles fueron los motivos. Ese examen extemporáneo lo hago oral. Yo les digo dónde lo juntamos y entonces ahí los examino para de una vez oral, para que lo sepan de una vez. Si no hay ninguna duda más, pasen feliz noche. El lunes les mando eso. Willy, permítame, Willy, no se vaya a ir. Sí, Débora Gómez, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Perdone, solamente quería confirmar. Usted dijo que el horario será de 8 a 9:15. No. De 8 a 9 menos cuarto. Porque si yo le estoy dando 9:15, le estoy dando 1 hora 15 minutos. Y le estoy dando 45 minutos para que haga el examen. Entonces le dije, el examen comienza a las 8 en punto y lo estoy quitando a las 20:45. Cabal, lo mismo escuché yo, 9:15. Así es. No. 8:45, porque son 45 minutos de hacerlo. Entonces les vuelvo a repetir, comienza a las 8 de la noche, le suman los 45 minutos y es 8:45, 9 menos cuarto. Bueno, licenciada. Sí, ¿cómo no? ¿De cuántas preguntas va a ser, licenciada? Regularmente se hacen 30 preguntas. Un punto cada pregunta porque el examen vale 30. Gracias, licenciada. No se preocupe. Willy, no sé si tiene algún comentario, si no, pues nos quedamos aquí. Solamente, no, licenciada, mire, perdone, solo estoy un poquito perdido, perdone, pero este examen es el primero o segundo parcial.
Perdón. primer examen parcial. Bueno, perdón. Es el primer examen parcial. Ok. Ya me estaba preocupando, dije, estamos con los dedos en la puerta con el laboratorio, pues estamos en tiempo. No, es el primer examen parcial. Y por favor, como ya agotábamos las dudas que pueda tener la ley del impuesto único sobre inmuebles, entramos ya un poquito algo de problema. La ley del IVA, por favor. La ley del impuesto al valor agregado IVA. A leer entonces, porque esta tiene más artículos y es un poquitito más complicado. Pasen feliz noche, mucha suerte, que Dios los bendiga. Licenciada, gracias, buenas noches. Licenciada, feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Feliz noche, muchas gracias, licenciada. Feliz noche, Liz.